Sí, yo también soy de esos que aprovecha el reinicio que ofrece estas fechas, este nuevo año, para retomar proyectos e historias que tenía aparcados desde hace bastante tiempo. Ahora que mi panorama laboral está un poquito más despejado, rescato estas reseñas en vídeo de lecturas que dejé de hacer hace casi 3 años. ¿Qué habrá pasado en el mundo desde entonces? Pues en fin, pandemias, concursos televisivos, curro a mansalva, etc. etc. Por cierto, en esta vuelta al cole tengo que rebautizar esta sección, estos vídeos, y se agradece cualquier ayuda o sugerencia. Como algunos sabréis, en tiempo se llamaban Brasa Libresca, pero creo que hay que respetar el maravilloso trabajo de Pedro Torrijos, que desde 2019, más o menos cuando yo dejé de grabar estas reseñas literarias, nos ofrece su Brasa Tuitera, que a su vez ha acabado convertida en una plataforma maravillosa en la que nos descubre rincones y edificios de todo el mundo, en distintos podcasts, en programas de radio, en Twitter, que fue su hogar original, e incluso ahora en Instagram. Todo esto ha quedado plasmado en un libro maravilloso titulado Territorios Improbables, publicado por Kailas, y que ha sido un petardazo editorial espectacular y muy merecido. Volviendo a lo mío, la base ideológica, y vamos a ponerle muchas comillas a esto de ideológica, de estas grabaciones, sigue siendo la misma. Yo os doy la chapa sobre mis últimas lecturas, sin perseguir otro objetivo que descubriros algún título que os pueda resultar más o menos interesante. Como veréis, por vaguería sigue imperando la austeridad manifiesta. No hay entradillas, no hay música, va todo del tirón, así que Zeus nos pide confesados, no hay montaje, no hay sobreimpresiones. Lo único que he hecho ha sido comprarme un trípode, comprarme un foco para que todo se vea un poquito mejor y esté un poquito más estable. Todo lo anterior pues son pecados capitales en YouTube, pero bueno, en fin, soy un señor mayor y mi sofisticación tecnológica pues no llega muy lejos. Eso sí, ahora mismo tenemos este maravilloso formato horizontal, dado que Instagram decidió darle algo de bola a este formato y la verdad es que queda bastante mejor en todas las plataformas. Después de mi desaparición durante casi 3 años no me atrevo a hablar de cadencia de publicación, que nos vamos conociendo, pero yo confío en aparecer por aquí con cierta regularidad. Y en cuanto a los contenidos, lo más normal es que cada vídeo de reseñas dure unos 10 minutos y que contenga 3 reseñas, aunque con la charla esta introductoria de hoy creo que me voy a limitar a hablar de un par de libros nada más. Como llevo 3 años sin darnos la paliza y sin darle a esto, y aunque no soy Ángel Martín, me estoy planteando la posibilidad de rescatar alguno de los títulos que he leído en los últimos tiempos, en forma de baterías de mini reseñas. Pero bueno, tengo que pensármelo un poquito mejor y ver si es factible y si es razonable y sobre todo si puede ser interesante para vosotros. Por último, si queréis preguntarme algo, preferiblemente referido a libros y cómics y además mandangas papeleras, pero bueno, también puede ser relacionado con concurso de la tele o con andanzas personales, pues intentaré responderos a todo esto, o a todas estas preguntas, a todas estas dudas en estos vídeos. En fin, aquí me tenéis y podéis dejarme allá donde veáis este vídeo, ya sea en Twitter, en Facebook o en YouTube o en Instagram, pues me ponéis la preguntita, yo me la apunto y os la respondo cuando pueda. Y después de esta nada breve introducción, vamos a empezar hoy con un número circense, ya que para hablar del primer libro tengo que hacer una imitación, no sé si bien hecha o más que razonable, de Pepe Villuela, y vais a entender enseguida por qué. Dado que el libro es el 75 Years of Marvel, de Roy Thomas, publicado por Taschen, y es un tocho espectacular. Son más de 700 páginas, más de 7 kilos de peso, 7 kilos y medio, casi medio metro de alto, 30 centímetros de ancho, 10 centímetros de grosor, en fin, una barbaridad. A ver si no me desgracio y aparto la cajita y os puedo enseñar alguna cosa. En fin, madre mía lo que me ha costado, estoy en una forma absolutamente calamitosa, pero bueno.
Por otro lado, ya me hago, hago un pequeño inciso. Veréis que miro aquí y allá porque con esto de los móviles no sé dónde está la cámara. Entonces a veces me miro a mí mismo en la pantalla, otras veces miro en lateral, otras veces se me va el ojo a saber dónde. Así que espero no volvernos demasiado locos con mi deriva oftalmológica. En fin, bueno, volviendo al libro este, no es la primera vez que Taschen se atreve con un formato poco manejable, y vamos a utilizar ese eufemismo, y de hecho ha publicado libros incluso que van con su propio atril. No voy a hacer chistes acerca del saber no ocupa, de que el saber no ocupa lugar, porque salta a la vista que no es el caso. Y pese a las dificultades físicas que plantea, yo creo que no os debéis dejar, o no debéis dejar que su monumental continente eclipsea su monumental contenido. En este libro encontraréis un compendio bellamente ilustrado de la historia de Marvel hasta 2014, de 1939, perdón, que es el origen de la editorial, fruto de los desvelos archivistas de Roy Thomas, el encargado del texto, empleado de Marvel durante gran parte de su historia y uno de los mayores conocedores de la editorial. En este libro se narra la evolución de sus distintas denominaciones y sellos, empezando por Timely, su primer nombre, siguiendo por Atlas y finalizando en Marvel, que es la denominación que conoce prácticamente todo el mundo. Y también se refiere al ámbito, al trajín que ha habido en el ámbito empresarial hasta la fecha, hasta esta época contemporánea. Perdón, hasta la fecha no, porque he dicho antes que este libro llega hasta 2014. En sus primeros tiempos, en 1939, Timely, el origen de Marvel, o el embrión de Marvel, sirvió para acoger a los primeros superhéroes de la editorial, que fueron Namor y la Antorcha Humana, a los que se uniría un par de años después otro de sus iconos, que es el Capitán América. Todos ellos se convirtieron en abanderados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, y todos ellos fueron en el origen del primer estallido de Timely y de su conversión en Titán Editorial, merced también al empuje de su principal responsable, que se llama Martin Goodman. Era un empresario, siempre atento a todas las vicisitudes y las evoluciones del mercado, y cuyo mayor interés residía en poner el mayor número de títulos en los estantes y en ahogar a la competencia. Por supuesto, dentro de estos títulos había superhéroes, pero también había cómics románticos, había cómics de serie negra, policíacos, había mucho western, en fin, ciencia ficción, todo aquello que Martin Goodman detectaba que funcionaba en el mercado. Por supuesto, también a sus órdenes estaba, empezando desde lo más bajo del escalafón editorial, el que posteriormente se convirtió en mayor artífice de la editorial junto con Jack Kirby, Stan Lee. Luego, más adelante, llegaron un par de implosiones, ya en la época Atlas, la primera por la ofensiva anti-cómics liderada por el psiquiatra Frederick Wertham, o como se pronuncia, que llegó hasta el Senado estadounidense. Este señor fue el autor de aquel libelo titulado La seducción de los inocentes, cuya historia se cuenta muy bien en un libro de Spop titulado La plaga de los cómics, de David Haidu, que profundiza en este lío, ¿no? Dado que este señor consideraba que los cómics eran una herramienta perfecta para pervertir a los niños, y por tanto había que alejarlos de ciertos contenidos. Más adelante, después de este primer guantazo, que fue un guantazo en todo, no solo para Marvel, sino para todas las editoriales que pretendían publicar con normalidad en el mercado estadounidense, llegó un tiro en el pie que se pegó el propio Martin Goodman, dado que por una decisión editorial errónea acabó con sus títulos distribuidos por su principal competidor, que era el dueño de lo que fue posteriormente DC Comics. Y precisamente en aquella época miniaturizada nacieron los títulos que dieron paso a la llamada era Marvel de los cómics, que nos trajo a partir de 1961 a los personajes y grupos que todos conocemos y que gran parte del mundo conoce gracias a las películas del universo Marvel, que está en el primer plano mediático desde hace pues década y media casi.
Todo ello está explicado con gran nivel de detalle en este libro, y además de la meticulosidad, qué palabra más difícil, en el repaso histórico, cabe destacar la calidad de edición de este volumen, que nos permite apreciar la belleza de muchos originales y de reproducciones de portadas y de interiores de tebeos que ya no están a nuestro alcance y de los que hay muy pocos ejemplares, sobre todo los de las primeras décadas de historia de esta editorial, la época de Timely, la época de Atlas, épocas en las que no se devolvían los originales a los autores, y la mayoría de ellos acababan meramente destruidos. Es una pena. Así podemos apreciar en este libro la labor de artistas como Jack Kirby, como Steve Ditko, John Buscema, Jill Kane, y otros más modernos, evidentemente, como John Byrne o como Frank Miller, y descubrir, por qué no, artistas que yo no conocía demasiado, como Joe Manili, que tiene apellido de torero, pero se escribe de manera diferente. Es Maneeli, acabado en Y, dibujante prodigioso y muy prolífico, creador del primer Caballero Negro, y fallecido en un extraño accidente ferroviario en 1958. Resulta que se cayó el pobre entre dos vagones y falleció. Y su talento, yo me atrevo a decir que está a la altura, o podría haber estado a la altura de Jack Kirby. Entonces cabe pensar eso, en qué habría sido de Marvel con estos dos titanes al frente. Voy a hacer un intento también villuelesco de mostraros algunos de los originales que están contenidos en este libro. Por ejemplo, esta página de Jack Kirby, y ya que estamos, pues alguna paginita más. Mira, para esto que estoy haciendo viene fenomenal las sobreimpresiones estas que se ven y que emplean todos los youtubers de pro. En fin, me lo voy a plantear, porque esto de manipular libros delante de la cámara tiene su aquel. Por supuesto, al margen de la exhaustiva recapitulación histórica que ofrece este libro y de su calidad gráfica, conviene resaltar que el relato de los hechos que hace Roy Thomas es una crónica oficialista, en la que no se entra en polémicas acerca del verdadero papel de Stan Lee en determinados momentos de la editorial, o de las idas y venidas de Jack Kirby, o de los vaivenes de Marvel con distintos editores o autores, como por ejemplo pues Jim Shooter. Aunque esto no le resta valor al conjunto. Hay otras obras que analizan la historia de Marvel desde un perfil más crítico, y también es cierto que menos global. Pero vamos, creo que esta obra ofrece un contenido más que razonable para hacerte una idea, o para que nos hagamos una idea de toda la trayectoria de esta editorial. El libro se completa con un buen índice onomástico de cierre y con un desplegable cronológico en el que se contextualizan históricamente muchos de los hitos de la trayectoria de Marvel, poniéndolos al lado de determinados momentos históricos, y también de determinados hitos de la historia del cómic en general. Si os asusta el tamaño, hay una alternativa, que es una alternativa más que razonable, que es esta que os voy a enseñar, que es la era Marvel de los cómics. Perdona por el brillito y por los reflejos. También de Roy Thomas. Este está disponible además en español, también lo publica Taschen. Son 20 euros, tiene un precio más que razonable, porque, bueno, como veréis, pues tiene un grosor. Y contiene exactamente lo mismo que ese libro. Están extractados los capítulos que dedica el libro anterior, desde 1961 hasta 1978, es decir, desde el nacimiento de la época dorada de Marvel, con la creación de los Vengadores, de Spider-Man, de los Cuatro Fantásticos, de Hulk, hasta el advenimiento de autores como Frank Miller, que dieron un giro notable a la concepción del TVO de superhéroes. Pues como os digo, son dos muy buenas alternativas para conocer la historia de Marvel, muy bien documentadas y que merecen bastante la pena. Dependiendo del espacio y del dinero de que dispongáis, pues podéis optar por una u otra. Vamos a pasar a la siguiente reseña de hoy, que además ya vamos un poquito justo de tiempo, que es Los besos de Manuel Vilas, editado por Planeta.
Los besos es una nueva obra de este premiado autor, un escritor y poeta de larga trayectoria y reivindicado por el éxito de sus obras más conocidas, que han recibido varios premios. Han sido Ordesa y Alegría, que fueron previas a Los besos, perdón, y que confieso que no he leído. Leo por ahí que Los besos vuelve a ser una novela pura, pues está más desvinculada de la biografía del autor que sus dos obras anteriores, que Ordesa y que Alegría, en las que se entremezclaba la narración con la vida del autor hasta el punto de bordear o de sumirse a veces en la autoficción. Aquí obviamente podemos abrir el eterno melón y el enorme melón de las referencias autorales y de hasta qué punto cualquier novela se nutre de las vivencias personales. Pero no es el momento ni es el lugar. En los primeros compases de la pandemia de COVID, a principios de 2020, un profesor prejubilado se refugia en un pueblo de la Sierra de Madrid y se encuentra con Montserrat, una mujer 13 años menor. Los besos, esta novela, es el relato de un amor romántico y juvenil en la edad madura. Una pasión irrefrenable a modo de respuesta rebelde a lo que les está tocando vivir a los protagonistas, a lo que ya han vivido y a lo que les ha empujado a su situación actual, pero también a lo que no han podido vivir hasta el momento, especialmente en el plano sentimental. El protagonista, que es un solitario por obligación, casi por vocación y por circunstancias de la vida, por la pérdida temprana de sus padres, encuentra refugio y calor en otra alma extraviada a la que idealiza y convierte en Altisidora, que es una princesa, un personaje del Quijote. A su vez, Montserrat barra Altisidora también se prenda del protagonista, de Salvador, y ambos logran una inesperada y pronta comunión carnal y espiritual. Además, dos sombras del pasado, una muy presente en la vida del narrador, es un antiguo compañero de clase en quien piensa muy a menudo, y otra encontrada casualmente por Montserrat, se cruzan en la vida de ellos, como ellos a su vez se cruzaron entre sí al principio de la novela. Hay belleza en la prosa de Vilas, que domina el lenguaje y el tiempo narrativo, aunque las disquisiciones de carácter más o menos sociopolítico que Vilas pone en boca de su protagonista me interesan menos que el relato de amor entre Salvador y Altisidora. El marco histórico, esta pandemia del COVID, estos primeros tiempos de la pandemia del COVID, provoca el encuentro inicial, pero algunas referencias pueden hacer que la narración caduque en breve, sobre todo pues esas menciones esas menciones de tono sociopolítico, cuando para mí lo importante en realidad es la historia de la relación que viven los protagonistas, aunque en parte esté todo imbricado en una realidad que nos resulta muy cercana. También me chirrían una pizca, aunque esto ya son filias o fobias personales, algunos gestos de rebeldía juvenil o incluso infantil de Salvador, que son comprensibles, no obstante, si se tienen en cuenta sus circunstancias vitales. Pese a todas estas pegas que estoy poniendo, me he quedado muy satisfecho con la lectura de Los besos, porque me quedo con lo que subyace. Incluso si el mundo se tambalea y nos empuja a la separación, y al margen de edades y circunstancias, los besos nos salvan, siempre nos salvan. El entorno físico y temporal, este que nos rodea y que por desgracia seguimos viviendo, contextualiza y ubica, pero la mirada, la palabra y el tacto son lo que mandan en el relato de este encuentro entre Salvador y Montserrat, o entre Salvador y Altisidora. Así que muy recomendable esta primera novela que leo de Manuel Vilas. Seguramente curiosé con Ordesa o con Alegría anteriores títulos. Y bueno, ya solo queda esperar a ver cuándo nos vemos, ¿no? Espero que no pase demasiado tiempo, de luego no van a pasar 3 años, confío en estar la semana que viene con vosotros. Y me voy a ir despidiendo porque son 20 minutos y madre mía, no sé si elogiaros la paciencia o todo lo contrario. ¿Habrá llegado alguien hasta aquí? ¿Os habré dicho algo razonable e interesante? Lo descubriré en breve, supongo, con vuestros improperios o vuestros elogios. Nos vemos la semana que viene, a saber qué os traeré. Seguramente, bueno, no voy a adelantar nada. Nos vemos en breve y muchas gracias por aguantarme.